Ahogado en préstamos estudiantiles, Ezra recibió solo un objeto de la herencia de su adinerado tío. Una horrible pintura abstracta que todos consideraron sin valor. Contra la intuición de su novia, la vendió apresuradamente a una galería local por una miseria. 6 meses después, una llamada telefónica a las 6 de la mañana del abogado de su tío lo dejó paralizado de horror absoluto. El pequeño y desordenado apartamento apenas tenía espacio para una persona, mucho menos para dos. Ezra Wilson miraba fijamente la pila de facturas en la encimera de la cocina, con los sellos rojos de aviso final clavándole la mirada. Como profesor de arte de secundaria con crecientes préstamos estudiantiles, sus finanzas habían pasado de difíciles a desesperadas. 5 años enseñando a 100 adolescentes apasionados sobre técnicas de pincel e historia del arte habían sido gratificantes en todos los sentidos excepto en el financiero. Después de horas de debate interno, Ezra tomó la decisión que había estado evitando durante meses. Visitaría a su tío Edward, el pariente adinerado y algo distanciado que siempre había prometido ayudar, pero a quien Ezra había sido demasiado orgulloso para acercarse. El viaje a la finca de Edward tomó casi 1 hora. La extensa mansión con sus jardines cuidados se alzaba como un claro recordatorio de la gran diferencia entre sus vidas. El mayordomo que abrió la puerta miró a Ezra de arriba abajo, con un desdén apenas disimulado. Estaba a punto de rechazar a Ezra cuando el propio Edward apareció, sus ojos iluminándose con genuino placer al ver a su sobrino. Edward recibió a Ezra con una calidez inesperada, conduciéndolo a un estudio privado. El hombre mayor escuchó atentamente mientras Ezra explicaba con reluctancia su difícil situación financiera, asintiendo con comprensión en lugar de juicio. Cuando Ezra terminó de hablar, Edward puso una mano tranquilizadora en su hombro. Le explicó que necesitaba volar a Europa por negocios, pero pidió a Ezra que regresara la semana siguiente. Prometió que tenía algo que lo ayudaría. Por primera vez en meses, Ezra sintió que la esperanza reemplazaba su habitual ansiedad. 3 días después, esa frágil esperanza se hizo añicos. Ezra estaba calificando portafolios de estudiantes cuando sonó su teléfono. El abogado de Edward le dio una noticia que parecía imposible de procesar. Edward había fallecido repentinamente mientras estaba en el extranjero. Un ataque cardíaco, rápido e inesperado. El funeral se celebró en una capilla exclusiva, llena de familiares que Ezra nunca había visto antes. Después del servicio, el abogado de la familia reunió a todos para la lectura del testamento. Ezra se sentó en silencio mientras la esposa de Edward y primos lejanos heredaban millones, múltiples propiedades y autos antiguos. Finalmente, el abogado llamó el nombre de Ezra. La sala quedó en silencio mientras ojos curiosos se volvían para examinarlo. El abogado anunció que Edward le había dejado a Ezra una pintura, solo una pintura, una única pieza de arte abstracto con pinceladas caóticas y combinaciones de colores extrañas. Ezra aceptó el lienzo con manos entumecidas, su cara ardiendo de vergüenza. A su alrededor, los familiares susurraban y se reían disimuladamente. Un primo se rió abiertamente preguntando si Edward había confundido a Ezra con el personal de servicio. Fuera en el estacionamiento, Ezra arrancó la cubierta protectora. La pintura era aún peor de lo que habían descrito. Un revoltijo de colores agresivos y pinceladas aparentemente aleatorias. En un arrebato de ira, la arrojó a su camioneta, sin importarle si se dañaba. Sofía, su novia de 3 años, lo esperaba en su apartamento con comida casera reconfortante cuando regresó. Sus amables ojos solo hicieron que su frustración fuera más aguda. Ezra caminaba de un lado a otro en su pequeña sala, relatando los eventos del día con creciente agitación. Toda esa charla sobre ayudarlo, la conversación privada, la promesa de regresar, y al final, Edward le había dejado un arte basura. En su frustración, Ezra pateó la pared,
su pie aterrizando a centímetros del lienzo, casi perforándolo. Sofía se acercó a la pintura con cautela. Como fotógrafa aspirante, sugirió que tal vez había un valor sentimental en la pieza. Quizás Edward la había seleccionado específicamente para Ezra. Aconsejó paciencia, sugiriendo que la colgaran por un tiempo. Ezra discrepó vehementemente. La pintura no valía nada, ni siquiera era buen arte abstracto. Su amigo Tony, que pasó más tarde esa noche, estuvo completamente de acuerdo. Tony sugirió que la vendieran inmediatamente. A pesar de las tranquilas protestas de Sofía, Ezra se encontró en una galería local al día siguiente. El dueño examinó la pintura con evidente diversión. Finalmente, ofreció a Ezra $500. Ezra aceptó el dinero sin dudarlo. Los $500 apenas hicieron mella en su montaña de deudas, pero cubrieron los comestibles del mes. Pasaron 6 meses. Ezra y Sofía se convirtieron en recién casados en una ceremonia sencilla. Todavía vivían en el mismo apartamento estrecho, aún luchando con las facturas, pero encontrando alegría en construir su vida juntos. Entonces llegó la mañana que lo cambiaría todo. A las 6 de la mañana sonó el teléfono de Ezra, sacándolo bruscamente del sueño. Buscó a tientas en la oscuridad. Sofía se movió a su lado mientras él contestaba medio dormido. La voz pertenecía al abogado de Edward. El hombre sonaba confundido y ligeramente irritado mientras preguntaba por qué Ezra no había estado respondiendo a sus mensajes. Más importante aún, ¿por qué no había depositado el cheque todavía? Ezra se sentó erguido, repentinamente despierto. ¿Qué cheque?, preguntó, con la voz quebrada. Hubo una larga pausa antes de que el abogado hablara de nuevo, sus palabras lentas y deliberadas. «El cheque en el retrato», explicó. Edward había sabido que su esposa impugnaría cualquier cosa valiosa dejada directamente a Ezra, así que había ocultado un cheque sin fecha en el respaldo del marco de la pintura. Era la forma de Edward de asegurar que su sobrino recibiera su herencia sin interferencias. El teléfono se deslizó de la mano de Ezra. Su mente corría mientras las implicaciones lo golpeaban. La pintura que había descartado tan descuidadamente contenía su verdadera herencia. La fea obra de arte había sido simplemente un disfraz. Ezra saltó de la cama, todavía en pijama. En cuestión de minutos estaba golpeando la puerta de Tony, con el pelo alborotado y los ojos desesperados. Juntos corrieron a la galería, llegando justo cuando el dueño estaba abriendo la puerta. Ezra irrumpió dentro, exigiendo saber qué había sucedido con la pintura que había vendido. El dueño lo miró fríamente. La pintura había sido vendida semanas atrás. Ezra sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿A quién? El dueño de la galería se negó a revelar información del cliente. Fue Tony quien salvó el momento. Con un aire dramático, cayó de rodillas en medio de la galería, manos juntas en súplica teatral. El futuro entero de su amigo estaba en esa pintura. Se lamentó lo suficientemente fuerte como para atraer a los transeúntes. El dueño de la galería finalmente cedió. La señora Amber Hawthorne, reveló en tono bajo. Ella había comprado la pintura para su colección de arte moderno controvertido. Proporcionó una dirección antes de guiarlos hacia la salida. Afuera, Tony inmediatamente comenzó a tramar planes elaborados y espantosos. Ezra estaba lo suficientemente desesperado para considerarlo hasta que Sofía intervino con un enfoque más sensato. La investigación reveló que Amber Hawthorne era una viuda que frecuentaba el mismo café cada mañana. Durante las siguientes semanas, Sofía visitó este café regularmente, eventualmente entablando una amistad con la elegante mujer mayor. Para su sorpresa, la señora Hawthorne era encantadora y perspicaz. Cuando finalmente explicaron su situación, estaban preparados para la ira o amenazas legales. En cambio, Amber se rió. Admitió que había sospechado algo inusual sobre la pintura. El respaldo tenía un bulto extraño que nunca había investigado. Esa noche,
se encontraron en la sala de estar de Ember. La pintura colgaba prominentemente en su pared. Con manos cuidadosas, Ember la retiró y la volteó, trabajando en el respaldo hasta que se aflojó. Allí, escondido entre capas, no solo había un cheque, sino también un sobre sellado con el nombre de Ezra en la letra de Edward. Ember lo animó a leerlo. Con dedos temblorosos, Ezra desdobló primero el cheque. La cantidad le hizo jadear. $300.000, suficiente no solo para liquidar por completo sus préstamos estudiantiles, sino para asegurar su vida. Sus manos temblaban mientras abría la carta, escaneando las palabras que su tío había escrito. «Querido Ezra», escribió Edward, «el dinero va y viene, pero el carácter se revela en la desesperación. Esta modesta suma debería ayudar con tus préstamos. La verdadera herencia es saber que la usarás sabiamente después de aprender paciencia». Ember explicó que nunca había abierto el sobre porque había sentido que no estaba destinado a ella. Días después, Ezra estaba de pie ante la tumba de Edward, colocando flores frescas. «Viejo astuto», susurró, mezclando lágrimas con risas. «Lección aprendida. ¿Alguna vez has pasado por alto algo valioso porque no aparecía de la manera que esperabas?»